Era un día común en el mundo de la televisión diurna. Infomerciales, telenovelas y programas de juicios altamente guionados llenaban las pantallas, siendo uno de los más populares de aquella época un show llamado Christina's Court. Today in Christina's Court. El programa giraba en torno a una mujer llamada Cristina Pérez, quien daba orientación y consejos a personas envueltas en disputas legales. Y en esa mañana en particular, el comediante Sean Harris aparecería en el programa demandando a su exnovia con la esperanza de recuperar un alquiler impago. Every month it would be something different, you know. Like I'm what? I ain't got it this month because I got to do this or that, and I'm like, man. So you let her go 9 months without paying rent. Ahora bien, como ya dije, estos shows eran obviamente guionados, al menos en cierta medida, y con Sean siendo un comediante profesional. Eso derivó en infinidad de momentos graciosos, y en lo que terminó siendo uno de los episodios más icónicos del programa. El momento más memorable, sin dudas, llegó al final, cuando todo parecía desviarse del guión. Constantly like a child in my People own in house. love, they yell at each other all the Oh, time. that's They true. don't have Ask him, nothing he's to been do. married for how long? Over 20-something years. Over 27 Look at him though, years. he look mad. You don't look happy, brother. You don't look happy. Ahí vemos al comediante apuntarle sus bromas al alguacil de Cristina, un hombre llamado Renard Spivey, quien era una parte fundamental del show y había sido el compañero inseparable de la jueza durante años y años. No era muy común que él terminara siendo el blanco de una broma como esa, pero Sean sugirió que Renard parecía poco feliz cuando se reveló que llevaba más de 27 años casado. He's very happy. Okay, all right, let's get back to the claim. En definitiva, fue un momento bastante encantador, que el público adoró. Una broma ligera y cariñosa dirigida a uno de los personajes más queridos del programa. You don't look happy, brother. Aunque nadie podía saber en ese momento cuánta verdad encerraba esa broma sobre su feliz matrimonio. Still developing tonight, a Harris County Sheriff's deputy facing serious charges. 63-year-old Renard Spivey accused of killing his wife, 52-year-old Patricia Spivey, after an argument that turned deadly. KPRC Channel 2. El 28 de julio de 2019, más de una década después de que ese episodio saliera al aire, Renard Spivey fue confrontado por su esposa Patricia sobre lo que ella sospechaba era consumo de esteroides o quizás una infidelidad. Y en medio de esa acalorada discusión, Spivey sacó su arma y le disparó a su esposa una vez en el brazo y luego en el pecho. Poco después, la policía encontró su cuerpo sin vida desplomado en el closet de su habitación. Así, después de años y años de ser parte de ese famoso programa judicial, Spivey se encuentra hoy solo en su celda, donde probablemente pasará los próximos 14 años de su vida, por asesinar a la mujer con la que supuestamente era tan feliz, convirtiendo lo que fue uno de los momentos más icónicos de Christina's Court en uno de los ejemplos de ironía más oscuros de toda la historia de la televisión. El mundo de la televisión es fascinante. A pesar de los productos altamente controlados y pulidos a los que normalmente estamos acostumbrados a ver en pantalla, ha habido una cantidad sorprendentemente alta de momentos profundamente perturbadores que ocurrieron en vivo, y esta nueva serie tiene como objetivo destacar algunos de los más impactantes. Y qué mejor manera de empezar que con un caso relativamente desconocido que me ha perseguido durante años. Sábado, 14 de junio de 2008. Una cadena de televisión japonesa llamada Television Miyazaki transmite su programación habitual en vivo, que ese día incluía un segmento estilo concurso grabado en los arrozales remotos de Takachi Hocho. El juego en sí era simple. Los participantes se colocaban de espaldas uno al otro sobre una pequeña plataforma elevada sobre el agua lodosa y poco profunda que había debajo, y cuando se daba la señal, intentaban empujar a su oponente al agua sin girar el cuerpo. Al final, quien quedara de pie en la plataforma sería declarado ganador, mientras el perdedor quedaba humillado cubierto de barro. La primera ronda salió perfecta, con el concursante perdedor quedando cubierto de pies a cabeza en un espeso lodo marrón, y toda la atmósfera capturando perfectamente la energía desenfrenada y el carisma peculiar que uno esperaría de un programa de concursos japonés de esa época. Hasta ese momento, todo era pura diversión,
y la emoción fue escalando cuando los participantes convencieron a uno de los presentadores del show, un hombre llamado Tetsuchi Yanagida, de unirse a la competencia. Le costó un poco convencerlo, pero finalmente Tetsuchi aceptó participar, para gran alegría de todos los presentes. Y a partir de ahí, la comedia se escribe sola. Apenas comienza la ronda queda claro que no tenía la menor oportunidad. Al instante pierde el equilibrio, y en un reflejo de último segundo, Tetsuchi se tira de la plataforma y cae de cabeza al agua lodosa de abajo, quedando su cuerpo completamente inerte. El agua en la que acababa de caer tenía apenas unos 15 centímetros de profundidad, y el resto era una espesa capa de barro. Su cabeza golpeó directamente contra el fondo, y en ese instante su cuello se partió. En ese preciso momento, Tetsuchi quedó paralizado de forma irreversible, sin poder mover nada de la nuca para abajo. Fue un accidente trágico, pero el accidente en sí no es ni de cerca la parte más horrible de esta transmisión en vivo. Lo peor vino justo después. Sin saber nada de la gravedad de lo que acababa de pasar, el equipo creyó que Tetsuchi simplemente estaba haciendo el ridículo, jugando una broma. Así que lo dejaron ahí, con la cara metida en el agua, y le fueron empujando la cabeza todavía más adentro del barro, echándole más encima para restregarle que había perdido. No tenían idea de que, mientras ellos hacían eso, Tetsuchi estaba luchando desesperadamente por sobrevivir. En esos 15 centímetros de agua, se estaba ahogando de a poco, completamente incapaz de levantar la cabeza para respirar. Esto duró unos interminables 15 segundos, hasta que empezaron a moverle la cabeza de arriba abajo y finalmente le sacaron la cara del agua. Pero ese alivio duró apenas un momento, porque acto seguido los participantes lo soltaron y lo dejaron caer de cara al barro otra vez. Es increíblemente doloroso de ver, y se vuelve aún más perturbador con las carcajadas exageradas e histéricas de todos los que lo rodean, completamente ajenos a lo que está pasando frente a sus ojos. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, levantan a Tetsuchi por encima del agua, y la cámara vuelve a la transmisión principal, poniendo fin tanto al sufrimiento de Tetsuchi como al del espectador. De pura suerte Tetsuchi sobrevivió, pero por muy poco. Se estima que apenas unos segundos más en ese barro probablemente habrían sido fatales. Por suerte, eso no pasó, y según su página de Facebook, Tetsuchi aprendió a vivir con su parálisis, y años después incluso volvió a participar en el programa de alguna forma, lo que le da a esta historia un cierre que, aunque pequeño, tiene algo de luz. Aunque eso no cambia el hecho de que esto sigue siendo uno de los accidentes televisivos más perturbadores e impactantes que he visto en mi vida. Hablando de transmisiones que me han marcado, creo que ninguna me impactó más emocionalmente que una historia que presentó 60 Minutes, sobre un hombre llamado Donald Herbert. Todo empieza en 1995, apenas 4 días después de Navidad, cuando se declaró un incendio en una casa en Buffalo, Nueva York. En un intento por controlar el fuego, el bombero Donald Herbert estaba parado sobre el techo del edificio cuando, de repente, el techo cedió. Herbert cayó al ático, donde quedó atrapado entre el humo, sin poder respirar. Estuvo ahí sin oxígeno durante 6 minutos enteros antes de que finalmente pudieran sacar su cuerpo. Y todo el momento fue grabado y transmitido en los noticieros locales. De alguna manera, Herbert sobrevivió, pero estar sin aire durante tanto tiempo le hizo perder la mayor parte de su función cerebral, y los años siguientes los pasó en un estado de conciencia mínima, sin poder comer, sin poder respirar por sus propios medios, y aparentemente sin poder entender nada de lo que pasaba a su alrededor. Con el tiempo, su condición lo llevó a un hogar de cuidados, donde lo único que lo mantenía con vida era un tubo de alimentación. Para todos los efectos prácticos, ese hombre ya no estaba. Pero entonces algo pasó. El 20 de abril de 2005, casi 9 años y medio después del accidente, Donald Herbert se despertó. En ese hogar donde había pasado la mayor parte de los años sin dar señales de nada. De repente se giró hacia una enfermera y preguntó por su esposa Linda.
mostrando señales claras de estar completamente lúcido. El personal llamó a su familia de inmediato, y todos corrieron a verlo. Y efectivamente, a pesar de que Herbert había quedado completamente ciego, no solo respondía con total claridad, sino que reconoció a casi todos los miembros de su familia. Los momentos que siguieron fueron captados por cámaras y transmitidos después en un episodio de 60 Minutes. Son algunas de las imágenes más crudas y emotivas que he visto en mi vida. How long have I been gone? Quite a while, pal. Quite a while. El dolor de descubrir que había estado ausente durante 10 años. Todo ese tiempo perdido, robado a un hombre que simplemente estaba haciendo su trabajo. Es algo que no tiene palabras. Pero lo que pasa después de esas imágenes termina siendo la parte más devastadora de toda la historia. Durante casi 16 horas, Donald habló con su familia sin parar, poniéndose al día con cada pequeño detalle que se había perdido. Y aunque a partir de ese momento tuvo altibajos, entrando y saliendo de la lucidez, su pronóstico a largo plazo parecía esperanzador. Durante las semanas siguientes, Donald estuvo rodeado de familiares en todo momento, no solo para aprovechar cada segundo en que estaba despierto, sino también por su propia seguridad, porque desde que recobró la conciencia empezó a agitarse violentamente mientras dormía, como si su mente siguiera creyendo que estaba atrapado en ese incendio. Así que para cuidarlo, al menos un familiar se quedaba con él mientras dormía. Pero una noche, el familiar que estaba de turno estaba demasiado agotado para aguantar más. Y por primera vez desde que recobró la lucidez, Donald Herbert se quedó solo. Esa noche volvió a agitarse, con tanta fuerza que se cayó de la cama y golpeó la cabeza contra el suelo, causándole una hemorragia cerebral. A partir de ese momento, Donald Herbert nunca volvió a estar lúcido, y un año después, como consecuencia de sus lesiones, murió de neumonía. Ever thought that such a horrendous thing could happen, obviously we would have stopped. The Twilight Zone. A lo largo de su extensa trayectoria, esta serie de televisión dejó algunos de los momentos más entretenidos y memorables de toda la historia de la televisión. Pero en esta sección voy a hacer trampa, porque en lugar de hablar de algo que pasó alrededor de la serie original, voy a hablar de la versión cinematográfica, que es mucho menos recordada, simplemente llamada Twilight Zone, la película. El filme estaba dividido en varias secciones, funcionando como una especie de antología con 3 historias separadas. Y para lo que nos interesa acá, solo una sección, y en realidad solo una escena, merece atención. La escena estaba pensada para simular una batalla durante la Guerra de Vietnam, en la que el protagonista, un personaje interpretado por el actor Vic Morrow, intenta escapar de un helicóptero de ataque. La intención era que fuera el cierre dramático de esa sección, y se describía así. En la escena que iba a ser el final original, el personaje de Morrow llega a una aldea vietnamita abandonada donde encuentra 2 niños pequeños que quedaron atrás, justo cuando aparece un helicóptero del ejército estadounidense y comienza a atacarlos. Morrow debía tomar a ambos niños bajo sus brazos y huir de la aldea mientras el helicóptero la destruía con múltiples explosiones. Solo con esa descripción, ya queda claro que filmar la escena iba a ser complicado e intenso. Todos los efectos estaban planeados para hacerse de forma práctica, lo que significaba un helicóptero real y pirotecnia real. Y como si eso no fuera suficiente, el director, un hombre llamado John Landis, quería usar niños actores reales para la escena, lo cual, dado que estaba planeada para filmarse de noche y cerca de explosiones, era técnicamente ilegal en el estado de California. A pesar de las leyes vigentes, Landis decidió filmar la escena de todas formas. Contrató a Mika Ding Le, de 7 años, y a Renee Hsien Yi Chen, de 6, para los roles de los niños vietnamitas. Con todo en su lugar, las cámaras empezaron a rodar lo que iba a ser el final impactante de esa parte de la película. Al arrancar la escena, el espectáculo es innegable. La iluminación, la ambientación y la pirotecnia generan una atmósfera realmente escalofriante. Pero sin que el equipo de producción lo supiera, se estaba desarrollando un problema enorme. Como ya dijimos, todos los efectos eran reales. Y durante esa escena, había un helicóptero real volando justo por encima de los actores, lo cual ya era peligroso de por sí, y se volvía aún más peligroso con la pirotecnia. Para los pilotos, las explosiones que salían disparadas al aire creaban bolas de fuego en el cielo que dificultaban enormemente la navegación. Pero a los que estaban en el suelo nunca les avisaron nada de eso. Y presionados para hacer todo lucir cada vez más intenso,
El equipo decidió doblar la apuesta con las explosiones, lanzando 2 cargas masivas una detrás de la otra. Una decisión que resultó ser catastrófica. La segunda explosión fue tan fuerte que desprendió el rotor de cola del helicóptero, haciendo que la nave empezara a girar sin control. En cuestión de segundos, mientras las cámaras seguían rodando a los 3 actores abriéndose paso por el agua. El helicóptero se desplomó directo sobre ellos. Los que iban a bordo del helicóptero sobrevivieron de alguna manera. Los que estaban en el suelo no tuvieron la misma suerte. En una fracción de segundo, la hélice del helicóptero golpeó a Vic Morrow y a Mika Ding Le, decapitándolos al instante. Y cuando la nave se estrelló contra el suelo, Rennick Sien Yi Chen quedó aplastada bajo su peso. En un fotograma había 3 actores con vida. En el siguiente no había ninguno. En retrospectiva, no es difícil ver las señales de alerta y las prácticas peligrosas que estaba usando el equipo de producción. Sin embargo, tras varios procesos legales largos y desgastantes, nadie fue declarado culpable por la muerte de los 3 actores. Y el propio Landis siguió adelante y tuvo una carrera increíblemente exitosa. La película de The Twilight Zone terminó estrenándose años después, pero con un final diferente. Oh, they're not going to demolish it. There's nobody will come in here. I'll fight force with force. Nuestra última historia nos lleva a la tranquila campiña de Botsfield, Inglaterra, donde un hombre llamado Albert Dryden llevaba una vida bastante solitaria. Después de jubilarse del trabajo en la industria del acero, Albert dedicó su vida a desarrollar un terreno que había comprado en la zona. Su objetivo principal era construir una pequeña casa para su madre anciana, donde pudiera pasar los veranos, y también tenía planes de levantar algún tipo de búnker antiaéreo en el mismo terreno. Pero desde el principio se topó con problemas, porque su solicitud de permiso para construir esas estructuras fue rechazada de inmediato. Eso no lo detuvo. A pesar de la resolución, Dryden empezó la construcción de todas formas, convencido de que había encontrado una vuelta legal. En lugar de construir la casa de manera convencional, excavó un hoyo profundo en el suelo y empezó a levantar su hogar ahí adentro, bautizándolo como el Home in a Hole, la casa en un hoyo. Gracias a eso, la estructura apenas sobresalía unos 2,5 metros sobre el nivel del suelo, lo cual Dryden creía que la hacía legal. Estaba equivocado, y la construcción desató rápidamente un conflicto con el consejo del distrito de Derwent-Side, que fue escalando con el tiempo. En medio de todo esto, un hombre llamado Harry Collinson fue nombrado jefe del consejo, y le asignaron el caso como primer encargo. Su respuesta fue enviarle a Dryden una carta exigiéndole que parara la construcción y demoliera lo que ya había levantado. Dryden respondió apelando ante los tribunales. La apelación fue rechazada, y el tribunal emitió una orden final. La estructura tenía que ser demolida en un plazo de 3 meses. Fue más o menos en esa época que los medios locales empezaron a cubrir el enfrentamiento entre Dryden y el gobierno. Y a pesar de todas las resoluciones en su contra, Dryden se negaba a ceder. Así que finalmente el consejo decidió tomar cartas en el asunto y demoler la estructura ellos mismos. El 20 de junio de 1991, Harry Collinson llegó a la propiedad de Dryden junto a un equipo de demolición y un grupo de agentes de policía. Antes de llegar, el grupo había acordado que si Dryden intentaba escalar la situación, se retirarían de inmediato y buscarían otra solución para evitar cualquier tipo de confrontación física. En el lugar, varios periodistas ya se habían congregado en el límite de la propiedad, incluyendo un camarógrafo de la BBC que estaba ahí para documentar el enfrentamiento en tiempo real. Y desde el primer momento quedó claro que Dryden no iba a rendirse sin pelear. El portón de su propiedad estaba cerrado con cadena, y él estaba parado detrás, señalando 2 cartas que según él demostraban que tenía derecho a conservar su estructura, al menos por el momento. That's an official letter and there's an appeal in. There's an inspector coming out on this site in 5 weeks' time. Well, it doesn't say that. I'll be ready to say Well, that. I have another letter confirming that. Can you show me the other I'm letter? not going to show you the other letter, but this chap's coming out in 5 weeks' time. Well, all as I'm asking is to wait 5 weeks for the outcome, maybe 6 weeks. It'll take a week after he's been out. I'm satisfied, Albert, that there's nothing in these documents that affects the legality of the enforcement notice that the inspector has confirmed. Pero el pedido de Dryden de que le dieran más tiempo claramente no estaba llegando a ningún lado. Y al darse cuenta de eso, Dryden empezó a ponerse cada vez más agitado, y su tono cambió rápido, muy rápido. De frustrado pasó a amenazante. Open the gate. Now, we'll obviously have to take the fence down with the machine. So, if you want,
you can have some time to remove the fence yourself to minimize the damage. Do you want to do that? Any damage that's subsequently caused as a result of you preventing us doing that will be your liability. Well, you might not be around to see the outcome of this disaster. Now, you've been warned. Can you explain what you mean by that? Well, I'm not going to explain, but if you had any sense, you would go away now and wait 5 weeks for the outcome of that. Right? That's my last word on it. If you show me the letter referring to the 5 weeks can't delay, show you the letter. we will consider. I've told you where the letter is. A estas alturas, siguiendo el plan original, el equipo tendría que haberse ido sin dudarlo, porque Dryden ya no estaba siendo vago con sus amenazas. Le estaba diciendo directamente a Collinson que si ponía un pie en su propiedad, algo malo iba a pasar. Eso hizo que Collinson retrocediera unos pasos, pero aún así se mantuvo firme en cumplir con su tarea, y se quedó parado justo en el límite de la propiedad, sin moverse, incluso cuando Dryden subió todavía más la apuesta. What the load down now? Out of it. Go ahead, there. Can you get a shot of this gun? Out of it. Mientras los dos estaban cara a cara, Dryden sacó su pistola y la apuntó directamente a Collinson, queriendo asegurarse de que el comportamiento agresivo del hombre quedara documentado. Collinson le pidió al camarógrafo que enfocara el arma, y lo que pasó justo después es lo que nadie esperaba. Can you get a shot of this gun? Out of it. En un instante, con las cámaras rodando, Dryden disparó directo al pecho de Harry Collinson. Luego giró el arma hacia la multitud que estaba frente a él y disparó de nuevo. Lo que siguió fue una escena de caos total. Gente corriendo, gritos por todos lados. As more shots were fired from a pistol, the camera crew and Look North reporter Tony Belmont ran for cover. We were standing watching what was going on, and then a shot rang out. The chief kind of fell to the ground, and I felt a shot in the arm, and I've clearly been shot here in the arm. Y todo capturado en cámara en tiempo real. Cuando el equipo de cámara finalmente llega a una distancia segura y recupera el aliento, se revela que uno de los periodistas de la BBC había recibido un disparo en el brazo, al igual que uno de los agentes. Pero en medio de todo ese caos, no hay señales de Harry Collinson. Para ese entonces, probablemente seguía tirado en el suelo donde había caído, muerto por el disparo. Sus últimas palabras habían sido: Can you get a shot of this gun? Out of it. Después del incidente, la policía entró en un enfrentamiento con Dryden, quien afirmó haber instalado trampas, minas y otros explosivos en la propiedad. Resultó ser un farol. Finalmente los agentes lograron reducirlo y lo llevaron detenido. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Y a pesar de todo lo que hizo ese día, Albert Dryden terminó convirtiéndose en una especie de héroe nacional. Llegó a tener una base de seguidores real, gente que lo admiraba por la forma en que se plantó contra el gobierno. Dryden cumplió su condena hasta 2017, cuando sufrió un derrame cerebral masivo y fue liberado por razones humanitarias. Murió apenas un año después, pero lo que hizo ese día quedó grabado para siempre como uno de los momentos más oscuros y notorios de toda la historia de la televisión. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.